En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Hemos iniciado esta semana una nueva serie que hemos denominado Generación. Generación L, la generación del legado. No olvidemos lo que nos dice la palabra de Dios, ahí en Mateo 17:17. Estamos en medio de una generación que es incrédula, que es perversa. Salomón, en Proverbios 30, me especifica que hay cuatro tipos de características, o cuatro características que definen esta generación. Esta generación que es incrédula, que no cree en Dios, que no tiene temor de Dios. Una generación perversa. ¿Qué significa perversa? Primero, que nos dice Proverbios 30, que maldice. Segundo, que se cree limpia, que se cree impoluta. Tercero, de ojos altivos, lleno de altivez, de sobradez. Y finalmente, una generación que es devoradora, que en últimas genera pobreza. Pero vamos al primer punto, a Proverbios 30 en el versículo 11. Hay generación, dice, que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12? Versículos 14 en adelante. Vamos a ver tres versículos que no necesariamente están de una manera consecutiva, que no están seguidos. Comencemos por el versículo 14. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No olvidemos que, en primer lugar, estamos en medio de una generación que, de acuerdo a Proverbios 30, es una que maldice y que no bendice. Bueno, me habla específicamente del padre, de la madre, respectivamente. Pero que en general lo podemos nosotros entender y lo podemos ver. Una generación que siempre habla mal. Una generación que dice, bueno, el que me la hace, la paga. El que me maldice, el que habla mal de mí, yo igualmente lo destruyo. El que me haga mal, que se atenga a las consecuencias. Pero ¿qué nos dice la Biblia aquí? Que hemos de bendecir siempre. Bendecid, dice, aún a los que os persiguen. Aquellos que de una u otra manera están ensañados, persiguiéndolos. ¿Qué es lo que nos dice? Bendecid. ¿Y qué dice? Bendecid y no maldigáis. Es el momento de cambiar siempre la maldición por bendición. Pero no solamente cambiarla, sino responder a la maldición con bendición. Saltemos aquí al versículo 17. Bueno, aquí viene un tema muy importante. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si nosotros vemos el versículo 14 y luego vemos el versículo 17, pues entonces aquí nos queda absolutamente claro. Cada vez la palabra de Dios nos amplía más y más este punto y nos insiste en todo ello. Y es persistente la Biblia en hablarme en este sentido. Si nos dice aquí, bendigan a los que los persiguen, bendigan, no maldigan. Y ahora el versículo 17, repito, de Romanos 12, no paguen a nadie mal por mal, no lo hagan. Si le hacen mal, no devuelvan el mal. Eso es lo que nosotros conocemos como aquella ley del talión. O sea, pues ojo por ojo, diente por diente. Entonces sería mal por mal, maldición por maldición. Persecución la devuelvo yo con persecución también. Destrucción por destrucción. Y así. Pero la Biblia, ¿qué me dice? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procuren, me dice la palabra de Dios. Siempre lo bueno, sin excepción alguna. Delante de todos, no importa. No puede haber distinción.
delante de todos aquellos que o me maldicen o me bendicen. Y luego saltemos al versículo 21. Mire lo que dice aquí. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, esta es una bomba la que me dice aquí la palabra de Dios. Es totalmente contrario a lo que podemos encontrar en cualquier manual, lo que nos puede decir lo que podemos encontrar en cualquier libro, o inclusive en cualquier estilo de vida, o cualquier consejo que le da un hijo o un padre a un hijo. No se deje, le dicen. No, pero la Biblia, ¿qué me dice aquí? No seas vencido de lo malo. Cuando yo pago mal por mal, estoy siendo vencido de lo malo. Estoy seguramente ganando una pelea, ganando una batalla, entre comillas, pero estoy siendo vencido, estoy siendo derrotado por lo malo. O sea, creyéndome victorioso, más bien soy el perdedor. Eso es lo que sucede, estoy perdiendo. El gran perdedor soy yo. No seas vencido de lo malo, nos dice aquí la palabra de Dios. Pero no solamente esto, sino que me dice, vence con el bien el mal. ¿El mal cómo puede ser vencido? No con un mal mayor, sino con el bien, me dice así la palabra de Dios. Miren qué importante todo este contexto de Romanos 12, 14 al 21. Bueno, aquí hemos obviado, hemos saltado varios de estos versículos, pero hemos resaltado lo fundamental de todo ello. Por lo tanto, no podemos ser parte de esta generación que maldice. No olvidemos que usted y yo pertenecemos a aquella generación que me dice David, que me dice el salmista, aquella generación de los rectos, aquella generación que se deleita en la palabra de Dios, que se deleita en sus mandamientos, aquella generación que es bienaventurada. Bienaventurados, me dice así. Bienaventurado el hombre, bienaventurado la mujer, bienaventurada aquella generación que se deleita en Dios, que se deleita en su palabra, aquella generación que tiene temor de Dios, o sea, aquella generación que sí cree, aquella generación que es salvada, como encontramos ahí en un discurso, en el discurso de Pedro, ahí en Hechos 2, de esta generación perversa. Por eso dice que hemos de ser salvos de esta generación, de la generación perversa, que en primer lugar es una generación que maldice. Por el contrario, usted y yo somos parte de esta generación, de la generación del legado, la generación de los rectos, aquella generación que no puede ser vencida de lo malo, que vence con el bien el mal. Salomón nos profundiza más en todo esto. Hay un pasaje un poco extenso que lo encontramos en Proverbios en el capítulo 23. Vamos a leer algunos apartes de este capítulo, de este pasaje. Mira, por ejemplo, el versículo 4 me dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste de ello. No te afanes. ¿A qué me está refiriendo? ¿Qué me dice aquí Salomón, un hombre sabio, un hombre que alcanzó inclusive gran riqueza? No te afanes, paso a paso, no actúes, porque esto te puede llevar a actuar inclusive de manera perversa. No, cuidado con ello. Versículo 6, pasemos. Dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Miren aquí lo que me dicen. No olvidemos cuando hablamos de maldecir, hay una generación, volviendo a la esencia mismo del pasaje, que me dice aquí Proverbios 30, hay una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Pero, ¿quién está hablando aquí? Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Vamos a ver quién habla y a quién le está dirigiendo esto.
No comas con el avaro, cuidado. No codices su manjar. Dice, no, coma, pero no comas con el avaro, porque su corazón no está contigo. Al avaro le cuesta todo esto, no lo hagas. Versículo 9, entre otros pasajes, dice, no hables a oídas del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Me dice aquí muchos puntos. No te afanes por hacerte rico. No comas con el avaro, no compartas mesa con el avaro. Aquí, entre otros, me dice, no hables oídos del necio, porque él siempre va a menospreciar la prudencia de tus razones. Prudente es aquel que prevé las consecuencias de los actos y evita un posible daño o evita consecuencias que sean contrarias al propósito que yo tengo, o que sean funestas, o que sean desastrosas, y toma acción con respecto a ello. Versículo 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Muchas cosas me dice aquí. No te afanes, no comas con el avaro, no hables a oídos del necio, o sea, no pierdas el tiempo con ello. Aplica tu corazón a la enseñanza, aprende siempre, es lo que me dice. Y presta tu oído a la sabiduría. Pero el versículo 15 me da aquí, me da el punto álgido de quién es el que habla aquí o quién es el que escribe y a quién le está escribiendo. Versículo 15 dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Es lo que un padre le está diciendo a su hijo. De esto se trata este Salmo 23. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay una generación que no bendice a su padre y a su madre, o mejor, que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que oír. ¿Qué es lo que me dice? A nuestro padre. Oír cuando nuestro padre nos dice, no te afanes por hacerte rico. No comas con el avaro, no hables oídos del necio. Aplica tu corazón a la enseñanza, estudia lo que me dice. No, pero no quiero. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Por el contrario, una manera como usted bendice a su padre y forma parte no de esta generación que maldice a su padre, sino de esta generación de los rectos. Porque una manera de bendecir al padre, ¿cuál es? Alegrando el corazón de su papá. Alégrelo. Esto también lo podemos aplicar y lo debemos hacer a nuestro papá Dios. Hay una generación de hijos de Dios, una generación de cristianos que no alegra el corazón de Dios, que no es de bendición, que no bendice a su padre. ¿Y qué le está diciendo hoy Dios a usted? También aplicado para nosotros. No te afanes en hacerte rico, no comas con el avaro, no hables a oídos del necio. Lo primero que hacen es estar en medio de necios, rodearse de necios. No, es que yo soy capaz de convencerlo. ¿Qué es lo que dice? Porque menosprecia la prudencia de tus razones, no escuchas razones. Aplica tu corazón a la enseñanza. No, yo no necesito. Soy sabio en mi propia opinión, por eso dice, hijo mío, si tu corazón fuera sabio. ¿Qué es lo que Dios dice? Sé sabio, alegra mi corazón. Versículo 16. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. A un padre se le alegra también en su interior, se alegran sus entrañas cuando de los labios de un hijo, de una hija, salen cosas rectas. De ahí es el término correcto, por cierto. Cosas rectas. Usted como papá no se alegra cuando su hijo es sabio, de acuerdo al versículo 15. Me alegro cuando tu corazón es sabio. Cuando el corazón de un hijo es sabio, ¿eso no te da alegría a su padre? Alegría del versículo 15. Alegría del versículo 16. Sus entrañas como papá no se alegran cuando de los labios de sus hijos salen cosas rectas. Claro que sí. Esto se aplica para mí como padre, para mi hijo. Esto se aplica a usted también como jóvenes. Este mensaje también es para los jóvenes.
a que no hagan parte de esta generación que maldice a su padre, que a su madre no bendice. Más bien alegre, pero también lo aplicamos en cuanto a lo que tiene que ver nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Versículo 17. No tengas a tu corazón envidia de los pecadores. Bueno, tanto que podemos hablar aquí. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Esta es la generación que persevera en el temor de Dios. Está la generación de los que no creen, como dice el Señor en Mateo 17:17. La generación de los incrédulos. Pero aquí también está la generación de aquellos que perseveran en el temor de Dios. Todo el tiempo. Pero es que me lo enfatiza. Perseverar, claro, perseverar significa todo el tiempo, pero me lo enfatiza más aún, me hace hincapié. Persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Finalmente continúa con aquellas palabras que le dice su padre a su hijo. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, entre muchos aquí que le menciona. Versículo 18. Porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Siempre hay un fin, hijo mío, pero tu esperanza nunca va a ser cortada. O sea, no vas a ser avergonzado. Versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Sé sabio, hijo mío. Endereza tu corazón. Tú eres el que lo puede hacer. Yo te puedo hablar, yo te puedo aconsejar, pero endereza tu corazón. Cuando usted bendice a su padre, lo primero que va a hacer es prestar su oído a su padre. Preste su oído a su padre. Preste su oído a su madre. Ese es el primer paso que usted hace para bendecir y para no maldecir. Oiga, y no de mala gana, sino reposadamente, tranquilamente. Oiga despacio, sin afán. Pero por el contrario, uno se afana es lo que dice, no te afanes en enriquecerte. No, más bien tranquilo. Y sin afán, oiga a su padre, oiga a su madre. Versículo 21, porque el bebedor y comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Eso es lo que nos dice. Cuidado con dártelas de bebedor, de comilón, o de andar con bebedores y comilones. Y cuidadito, porque el sueño, ¿a dónde te lleva? A vestir vestidos rotos. ¿A qué? A la pobreza. Versículo 22. Oye a tu padre. Mira ahora lo que me dice Dios aquí. A aquel que te engendró. Óyelo. ¿De qué hemos hablado? Óyelo. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Pasaje clave, versículo 22. Hay una generación que maldice a su padre, a su madre. No bendice. Y aquí me dice, oye a tu padre, aquel que te engendró. En vez de maldecirlo, óyelo. Y a tu madre, en vez de no bendecirla, más bien, tómala tú. No la menosprecies, me dice así, aun cuando envejecieres, no. Es que ya es otra generación, es que mi mamá es de otra generación, yo soy de una nueva generación. No la menosprecies, no menosprecies sus palabras. Versículo 24, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Pasemos al versículo 25. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mi camino, por mis caminos. Aquí podemos hablar demasiado. Versículo 29, es que este pasaje es maravilloso. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Es lo que aquí me pregunta.
¿Para quién el dolor? ¿Para quién el ay? O sea, el ay es la respuesta a algo que ha salido mal, al fracaso, a la frustración. ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién los golpes, las heridas? Versículo 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Por eso me dice, cuidadito. Si te detienes mucho en el vino, vas a vivir muchos ayes en tu vida. ¿Para quién el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Qué trae eso? Dolor, rencilla, queja, heridas en balde. ¿Qué es lo que me dice? Moretones en los ojos. Para los que van buscando la mistura. Mistura, bueno, lo que hoy llamamos, le decimos mixtura, o es una mezcla. En otras palabras, el cóctel. Podríamos traducirlo hoy en términos ya modernos. Para los que se tienen el vino y los que de cóctel en cóctel, me dice así la palabra de Dios. Usted y yo podemos ser de una generación, no de esta generación, de la generación del legado, la generación de los retos. Efesios 6 me dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honrad, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es un pasaje muy importante, conocido seguramente por muchos. Obedeced al Señor a vuestros padres. En el Señor, dice, en el Señor, en el nombre de Él. A veces cuesta, sí. Es posible que su padre haya sido seguramente no el que usted ha anhelado, que haya sido terrible, que haya sido lo peor, según usted lo puede de una manera u otra catalogar, o cualquiera. Pero ¿qué me dice? En el Señor, porque esto es justo. Es que no es justo, dice, pero en el Señor sí lo es. Es justo. O sea, que Dios hace justicia. Dios eso lo ve y cumple su palabra, cumple sus promesas en usted. Y no solamente esto, no solamente es obedecer, sino honrar a tu padre y a tu madre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre he de hacerlo. Claro, aunque yo haga mi vida y tenga mi familia, hay que honrar, me dice, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Te vaya bien qué significa? Para que tengas buena calidad de vida, pero además largura de años también. O sea, no se me refiere a una largura de años terrible, de una manera pues espantosa, dolorosa. No, largura de años, pero calidad de vida insuperable, me dice así. Esa es la generación del legado, que no hace parte de esta generación, que es salvada de esta generación. Y finalmente, dice Génesis 49. Aquí Jacob bendice a sus hijos. Jacob ya está pronto a partir de esta tierra. Versículo 2 dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos, a cada uno por su bendición, los bendijo. Juntaos, dice así, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Escucha a su padre. No lo maldiga. Escúchelo. Y sea bendecido por su padre. La generación, esta generación del legado, es aquella que escucha a su padre y que es bendecido por su padre. ¿Cuántos hijos pierden a su padre? Por diferentes razones, y así tiene que ser. Ellos deberán irse de esta tierra primero que nosotros. Bueno, a veces ocurre lo contrario. Pero se van y usted no lo escuchó. Y usted no fue bendecido por él. Por eso dice la palabra de Dios, hágalo
en el Señor. Esta es la generación de la bendición, la generación del legado. Acerquémonos entonces a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti en esta noche. Dándote gracias, Dios, porque tú eres aquel, Jesús, que nos ha salvado, aún de esta generación. No, Dios, para ser quitados del mundo, sino para ser apartados del mal. Pero estamos aquí en este mundo, no para ser parte de esta generación, sino, Dios, para ser parte de esta generación, la generación del legado, en medio de una generación incrédula, perversa, de una generación que maldice, que todo lo maldice, pero específicamente una generación que maldice a su padre, a su madre, no bendice. De una generación que se cree suficiente en sí misma. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti para hacer tu voluntad. Tu palabra que me dice obedecer en el Señor, honrar a padre y madre. Este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en la vida. ¿Quién no quiere que la vaya bien? Honra, dice, y seas de largos días sobre la tierra, pero de calidad de vida sobre la tierra. Vengan, hijos, dice Jacob, escuchen a su padre. Y así fue como él bendijo a sus hijos, uno por uno, cada uno con su bendición. Esto haga, dice así la palabra de Dios. No hagamos parte de esta generación, porque así es como hace esta generación, la generalidad de este mundo. Esta generación hace esto. Pero a la generación de los poderosos, como dice la palabra de Dios, de aquellos que tienen el poder de Dios, es aquellos que tienen el poder para amar, para perdonar, para actuar en el Señor, para obedecer en el Señor, para honrar, para escuchar y para recibir la bendición de aquel Jacob, de aquel Israel, aún de mi Padre. Y quiero pedirle para que usted igualmente tome esa decisión y lo haga. Ahora, Señor y Dios, que tu bendición sea sobre sus vidas. Te lo pido en esta noche. Y que tú los cubras con tus alas y los protejas. Amén. Gracias nuevamente por acompañarnos en este día. Mañana nos vemos a esta misma hora, 9 de la noche, hora Colombia, hora Ecuador. Abre los cielos. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.